tiene un problema. Entonces, una unión de la Iglesia y el Estado ocurrió. Los gobiernos se utilizaron para forzar doctrinas. La cristianidad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristianidad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como paganismo bautizado. Historia de la Iglesia, siglo II, capítulo 2, sección 7. Estas son declaraciones hechas por las iglesias mismas. Ellas mismas dijeron que el dios Pan, por ejemplo, no está muerto, él está bautizado. Así que el paganismo gobierna en el mundo hoy en día. Y hay una elevación del sacerdotismo sobre el hombre. Es la cosa más diabólica que haya pasado en la historia de la raza humana. ¿Sabía esto? Elevar una porción de la humanidad para controlar la conciencia de otros seres humanos. Y tenemos el mismo problema hoy en día. Hay algunos que creen que porque tienen teología, ellos tienen el derecho de controlar tu conciencia. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios mismo. Y la Biblia no enseña nada de eso, a no ser que usted cambie el texto de la Biblia. Estaremos tratando con este asunto. La Biblia ha sido cambiada en algún lugar, no en las viejas traducciones. Todavía está muy bien. Pueden leer la vieja Biblia en alemán, de la de Lutero está bien. Pueden leer la Biblia armena, está bien. Pueden leer cualquier Biblia de Rusia a Serbia. En cualquier parte del mundo las encontrará bien y correctas, pero hay un problema más tarde, donde hay una elevación del sacerdotismo sobre las personas en general. No hay cosa semejante, enseñanza semejante a la Biblia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Así que la luz de la verdad penetraría en esta oscuridad y Dios no permitiría que su evangelio muriera. Entonces Dios tuvo que hacer algo. ¿Cuál fue la siguiente iglesia que trajo la luz y la palabra de Dios a las personas? ¿Recuerdan las 7 iglesias? Tenemos la iglesia que ingresó, ¿cuál fue? Sardis. Y representaba ¿qué? La reforma, para reformar lo que había muerto. Realmente no es un concepto complicado. Y cuando él abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y en vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Ahora, ¿son estas almas literales debajo del altar? Pues si es así, tiene que estar bien lleno de gente en ese lugar. ¿O es esto más bien la sangre de todos los santos clamando a Dios? ¿Cuándo vas a hacer algo con esto? Creo que esta es la imagen que se nos está dando aquí. Así que aquellos que murieron por la fe, todos aquellos que fueron destruidos por lo que creyeron, gritando y clamando a Dios, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, durmieran, es decir, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios dice: estoy en control, va a ponerse peor. Pero esperen hasta que todos los que a través de la historia todavía van a morir en la fe o por la fe y vean que sean juntados todos, entonces el reino vendrá. Entonces, estos son instrumentos de tortura que se usaron. Nada pudo parar el anuncio del Evangelio. ¿Sabía que algunos de esos instrumentos de tortura seguían siendo utilizados en 1974? Muy interesante. Franco, en España, usó estos mismos instrumentos de tortura todavía en los años 70. Amados, por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No te des por vencido, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 3 y 4. Increíble, así que justo ahí en la iglesia primitiva entró la corrupción. ¿Y qué negaron? A Jesucristo.
el único Señor, Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cambio ya había ocurrido en la iglesia primitiva, un gran problema. Y veremos lo que hicieron, porque vamos a entrar en los detalles y cómo eso nos afecta a nosotros hoy en día. Porque estas personas inteligentes hicieron lo mismo con nosotros y ni siquiera lo sabemos. ¿No es triste? Así que Dios quiere que sepamos, como estratos sucesivos de la tierra cubriendo uno sobre el otro y capa después de capa de falsificaciones y fabricaciones se acumularon en la iglesia, el Papa y el Concilio, página 117. No solo falsas doctrinas elevando al hombre más allá de Dios, pero también falsos manuscritos corrompiendo la palabra de Dios. Pero había los valdenses, ¿y de dónde consiguieron ellos sus manuscritos? Los consiguieron de la iglesia de Siria, desde la cuna del cristianismo. No los consiguieron de Roma. Ellos permanecieron con las escrituras a través de los siglos. Es interesante que esas naciones que aparecieron en las áreas altas tenían las escrituras. Pero había otros documentos que habían sido usados en Alejandría y en Roma. Y trataremos con eso en otra conferencia. Y estas personas hicieron de la palabra de Dios su bastión y su fortaleza, y la predicaron, y por eso la ira del mundo estaba sobre ellos, y lucharon con uñas y dientes, fueron quemados, fueron arrojados, las cabecitas de los bebés contra las rocas, los arrojaron a precipicios, pero el Evangelio no moriría. Esta es una vieja iglesia Valdés, y esta es una antigua mesa que se utilizaba para transcribir, copiar los manuscritos de la Biblia, y luego lentamente la fe fue elevada nuevamente. En 1370 la autoridad de la Biblia fue declarada con poder por Wycliffe, y en el 1400 la obediencia a Dios, obedecer a Dios antes que al hombre, y él murió por su fe, Juan Hus, y esos son los hombres vestidos de blanco. Y luego, salvación por gracia, Martín Lutero. ¡Qué valiente! ¿Lo hizo todo perfectamente? Absolutamente no. Pero el hombre vivió según el conocimiento que tenía, ¿verdad? Él es un campeón, en mi opinión. Y también Juan Hus y Wycliffe. Esos son campeones reales. Tyndale y todas esas personas que dieron sus vidas por esta verdad. Martín Lutero tuvo la valentía de ir y decir, esto es lo que está equivocado, tenemos que corregirlo. Y vimos, heme aquí, no puedo hacer otra cosa, 1521. Y luego llegó Juan Calvino, y él tenía también ideas confundidas, a lo mejor, predestinación, esto y el otro, todas clases de ideas. Pero él vivió según el conocimiento que tenía y la luz que tenía. La libertad de conciencia, de hecho, la entera constitución de los Estados Unidos norteamericanos está basada en lo que Calvin escribió. Que el hombre debe ser responsable solo ante Dios por lo que él decide. Esa es la base de la Constitución norteamericana. Eso es calvinismo. Este hombre tenía muchas cosas equivocadas, pero en este punto lo enfatizó claramente hasta hacérselo tragar a los que lo oponían. Y estas personas murieron y hay monumentos en honor de ellos hoy en día. Y luego llegó Williams en el 1650 y descubrió el bautismo por inmersión. Hermosas verdades en la Biblia. Desafortunadamente, como dijimos la última vez, todas estas fees decidieron no seguir con la nueva luz, porque adoraban a los templos de sus fundadores. ¿Eso no es acaso el problema de los fundadores? No, es el problema de los seguidores, ¿correcto? Entonces, los seguidores tenían más problemas que los fundadores, porque si ellos habían descubierto más luz, hubieran tenido que aceptarla, pero no lo hicieron. Así que tenemos una iglesia fragmentada hoy en día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿qué dice aquí? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28, 19, 20. Esos son los asuntos que son importantes. Todas las cosas. No solo aceptaré lo que mi fundador descubrió. Todas las cosas o nada. Así que si están buscando por una iglesia, ¿qué harían?